Esta mañana hemos sostenido una reunión con la fiscal de la Corte Penal Internacional, en la cual le hemos hecho entrega de una remisión, según el artículo 14 del Estatuto de Roma, ese es el término correcto, una remisión por los efectos, las secuelas de las medidas coercitivas unilaterales, mal llamadas sanciones por algunos países en el pueblo venezolano, en su acceso y derecho a la salud, a la educación, a la alimentación. Aquí están datos, no es cualquier remisión, que sería el término adecuado, insisto, o referral, como se dice en inglés. Es un documento riguroso que tiene datos estadísticos, tiene hechos, tiene además, se pasea obligatoriamente por las razones jurídicas, por la ilegalidad de las medidas coercitivas unilaterales, por la jurisdicción que tiene la Corte Penal Internacional para investigar, para enjuiciar y para determinar responsabilidades de los daños que se le han hecho al pueblo venezolano y que son extensivos, hay que decirlo así, este caso es de importancia, por eso decíamos que era histórico, que es histórico, es de importancia fundamental y central para todos los pueblos que son sujetos de medidas coercitivas unilaterales, que recordemos son medidas contra la economía, que son medidas que lo que procuran es un fin político, usualmente un cambio de gobierno por vías inconstitucionales, lo que en la teoría de las relaciones exteriores de los Estados Unidos de América se llama un regime change, un cambio de régimen. Esa es la intención de las medidas coercitivas unilaterales y nosotros, en el caso de Venezuela, las hemos demostrado aquí o hemos dado insumos para demostrarlas. Sabemos que hay muchos pueblos sometidos a estas medidas coercitivas unilaterales. En nuestro caso, es la élite que gobierna en Washington la que ha tomado la mayoría de las decisiones arbitrarias que luego de alguna manera tienen efectos extraterritoriales sobre el territorio de la República Bolivariana de Venezuela, Estado parte de la Corte Penal Internacional. Nosotros somos parte del Estatuto de Roma y por eso tenemos, digamos, no solo el derecho, sino la obligación de proteger a nuestro pueblo, la responsabilidad de proteger a nuestro pueblo. Esa famosa responsabilidad de proteger la estamos nosotros llevando adelante de acuerdo con la Carta de las Naciones Unidas, que es la carta que rige también, y está en el preámbulo del Estatuto de Roma, la Corte Penal Internacional. Como les decía, es un caso bien sustentado, que vamos a difundir también por distintas vías esta remisión, esta acusación, esta demanda, como la quieran llamar para que se entienda, aunque el término estrictamente legal, técnicamente legal, es una remisión, según el artículo 14, insistimos. ¿Cuál es el objetivo? Nosotros, nuestros equipos jurídicos, el presidente Nicolás Maduro ha estado al frente de esta tarea, tenemos la convicción de que las consecuencias de las medidas coercitivas unilaterales constituyen crímenes de lesa humanidad, crímenes contra la humanidad, en este caso contra la población civil de Venezuela. Son ataques generalizados y sistemáticos, porque incluso el crimen de lesa humanidad se puede determinar si es generalizado o sistemático. No, en este caso es ambas. Y la población que es objeto de ese sufrimiento, de esas dificultades, incluso la población que ha muerto, la población que ha sufrido enfermedad, la población que ha tenido obstáculos para su alimentación, para disfrutar de sus derechos humanos plenamente, es la población de la República Bolivariana de Venezuela. Ahí están los elementos que determinan desde nuestro punto de vista y que aspiramos
que tanto la Fiscalía de la Corte Penal, que muy amablemente nos recibió su titular en la mañana de hoy, Fatou Bensouda, la fiscal, bueno, que su excelencia la fiscal, sus equipos puedan investigar y comenzar pues todo el proceso que conllevaría a un enjuiciamiento y a una determinación de responsabilidades. Va dirigida esta remisión, esta demanda, contra quienes toman las decisiones en Washington. Es evidentemente allí donde están los responsables. Y nosotros aspiramos, porque, insistimos, las medidas coercitivas unilaterales son una modalidad del uso de la fuerza. Violan esta carta, insistimos, de las Naciones Unidas. Violan el derecho internacional integralmente. Y el sistema multilateral, las organizaciones que nos hemos dado los pueblos para garantizar la paz y la seguridad y la justicia internacionales, deben, en consecuencia, actuar. En este caso, la Corte Penal Internacional, pero también hemos hecho denuncias ante Naciones Unidas, ante su Asamblea General, ante el Consejo de Derechos Humanos, y cualquier instancia es válida, y la responsabilidad moral, incluso, ya no solo política, legal, de cualquier ser humano que crea en la vida, que crea en la autodeterminación de los pueblos, que crea en los derechos humanos, es ser parte de esta batalla colectiva contra la violación del derecho internacional a través de las medidas coercitivas unilaterales. Yo quisiera incluso referirme brevemente en este documento, en su tabla de contenidos. Es bastante clara. Ahí hay una introducción, por supuesto, unos antecedentes contextuales, pero luego vamos a las Naciones Unidas, a las más de 35 resoluciones de la Asamblea General, del Consejo de Derechos Humanos, que califican como ilegales, como contrarias al derecho internacional, las medidas coercitivas unilaterales. También es necesario dar insumos de expertos privados, académicos, que han hecho estudios y que, por ejemplo, uno de los que citamos, el de los expertos estadounidenses, Jeffrey Sachs y Mark Weisbrot, ellos afirman que las sanciones contra el pueblo de Venezuela se constituyen en sentencia de muerte para decenas de miles de venezolanos al año. Lo hacen con su propio método, con su información. La mayoría de la información viene de fuentes privadas y llegan a esa conclusión. Por supuesto, el impacto sobre los derechos humanos de las medidas coercitivas unilaterales en los distintos sectores, y de hecho le hemos dicho a la fiscal que vamos a seguir alimentando, nutriendo esta remisión, este caso, por sectores. Los efectos de las medidas coercitivas unilaterales, por ejemplo, contra la economía y particularmente contra la industria petrolera venezolana, que es el corazón de la economía venezolana, y que cuando estas medidas impiden que se pueda transportar petróleo venezolano, que se puedan reparar los equipos petroleros, que se puedan importar los químicos para los procesos necesarios para la refinación del petróleo, que se puedan importar partes y piezas para la refinación o para la extracción del petróleo. Cuando estas medidas coercitivas unilaterales impiden incluso el libre uso del mercado petrolero, del sistema bancario para hacer las transacciones, eso tiene un impacto. Que un economista venezolano, más no amigo del gobierno nacional, del gobierno bolivariano, el señor Francisco Rodríguez, hizo también, y ahí se hace referencia, un profundo estudio del impacto de las llamadas sanciones en la industria petrolera venezolana. Y su conclusión, en términos sintéticos, es que el impacto sobre PDVSA, nuestra industria nacional, de las sanciones, de las medidas coercitivas unilaterales de Estados Unidos, equivale o solo es comparable con una industria petrolera bajo o en circunstancias de guerra convencional, con bombas, con misiles, con muertos, etc. Esa es la conclusión de un experto que en lo absoluto comparte las ideas del gobierno revolucionario. Luego,
la ilegalidad de las medidas coercitivas. Hay todo un desarrollo detallado que también podemos seguir alimentando, porque hay mucha jurisprudencia, hay muchos elementos, muchas sentencias, muchas resoluciones en el derecho internacional que pueden ir alimentando aún más esta remisión. Luego, la jurisdicción territorial, como les decía, Venezuela es parte del Estatuto de Roma, Venezuela es miembro pleno de la Corte Penal Internacional y en consecuencia, si los delitos se cometen, ocurren en territorio venezolano, la Corte Penal Internacional tiene competencia y jurisdicción para poder investigar y determinar los procesos de enjuiciamiento a seguir. Luego vamos directamente, según el artículo 7, numeral 1, y los subdistintos literales, a calificar desde nuestro punto de vista los delitos, las medidas coercitivas unilaterales como delitos, pero no cualquier delito, delito de lesa humanidad. Y cada tipificación que está en el artículo 7 del Estatuto de Roma, la vamos analizando y justificamos el por qué consideramos que entra dentro de los criterios de ese delito en particular. Genocidio, exterminio, persecución, y bueno, y el numeral, el literal K, incluso otros actos inhumanos. Bueno, ahí tenemos para otorgar no solo documentos bien sustentados de más de 60 páginas, sino volúmenes de miles de páginas, testimonios de seres humanos, de víctimas que han sufrido las carencias, que han sufrido los obstáculos, las dificultades de la imposición ilegal de medidas coercitivas unilaterales. Vamos también al asunto de la admisibilidad, que ya le corresponderá, por supuesto, dar respuesta de esto a las instancias de la Corte Penal, pero nosotros consideramos que este caso no solo es admisible, no solo hay jurisdicción, sino que es necesario, profundamente necesario, no solo para Venezuela. Sí es verdad que hay otros estados que no son parte de la Corte Penal Internacional y que están siendo sujetos y han sido sujetos durante décadas a medidas coercitivas unilaterales, bloqueos unilaterales, y sus poblaciones están sufriendo. También hay estados partes de la Corte Penal Internacional que sabemos se van a sentir identificados. Es, como les digo, una necesidad del mundo de hoy, porque insistimos, las medidas coercitivas unilaterales son armas de destrucción masiva, y solo en colectivo, solo con el multilateralismo plenamente activado y en ofensiva contra la ilegalidad podremos detenerlas. Y no solo lo hará el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, el pueblo de la República Bolivariana de Venezuela y su capacidad de resiliencia, sino que debe hacerlo el sistema multilateral, los estados, coordinadamente detener la barbarie y que se imponga el derecho, que se imponga el único imperio que debe existir, que es el imperio de la ley, no el imperio de aquellos que pretenden dominar por antojo el mundo en este momento histórico. Como también hemos ya desarrollado en esta rueda de prensa, nosotros los próximos pasos, ya de la información que hemos discutido con la fiscal es confidencial, pero entendemos que esta remisión, este caso, esta demanda, va al proceso tradicional que debe seguir, pero sí le hemos exigido, más bien que exigido, quizás no sea la palabra correcta, aunque es la que me sale del alma, le hemos demandado de manera respetuosa a la fiscal y a su equipo que haya pertinencia y oportunidad en el tratamiento de este caso, de esta remisión, porque no es uno de esos casos post facto, después de los hechos, protestas, supuestas masacres, situaciones postelectorales, conflictos internos. No, esto está ocurriendo hoy. Hoy, en este momento, puede estar muriendo un venezolano, o puede estar muriendo un iraní, o una cubana, gracias a medidas que no son legales, que no hay ninguna autoridad
o no tiene ninguna autoridad el gobierno de los Estados Unidos para tomarlas. Por más disfraces que le hagan en su sistema, en su ordenamiento jurídico interno, por más decretos ejecutivos u órdenes ejecutivos, por más leyes donde las interpongan, no son legales en los territorios y contra las poblaciones que son finalmente aplicadas. Esto es algo que debemos tener en cuenta. Es otra modalidad de guerra, y así como ha habido grandes movilizaciones y consignas, nunca más a la guerra, que viva la paz, debe haber igualmente un nunca más contra las medidas coercitivas unilaterales, porque generan muerte, generan sufrimiento, generan dolor, generan tristeza, y no se trata en lo absoluto de permitir que eso ocurra, sino de impedirlo por todos los métodos posibles. Y la República Bolivariana de Venezuela se acoge a los métodos en los cuales creemos, a la ley internacional, al derecho internacional, al multilateralismo. Creemos en las decisiones colectivas de los estados soberanos y en la autodeterminación de los pueblos, y por eso acudimos a las instancias del sistema multilateral y en particular del sistema, en este caso penal, de justicia, aquí en La Haya, en Países Bajos. Hay que destacar también que así como los expertos que les indicaba, los expertos norteamericanos, o el relator especial para medidas coercitivas unilaterales y la realización de los derechos humanos del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, disculpen lo largo de su título, también llegó a importantes conclusiones y denunció la arbitrariedad, la ilegalidad de las medidas coercitivas unilaterales contra Venezuela. Los expertos dicen que sentencia de muerte y calculan las muertes anuales que producen, que generan estas medidas coercitivas unilaterales en el caso venezolano. Hay otros también trabajos y data oficial que estamos entregando hoy y que ha sido de muestra. Pero ¿qué habría sido de Venezuela sin el sistema integral de protección social que durante la Revolución Bolivariana, que con el comandante Chávez al frente durante 14 años y en estos 6 años con el presidente Maduro al frente hemos logrado consolidar? ¿Qué habría ocurrido en Venezuela si la salud hubiese sido privatizada? ¿Qué habría ocurrido en Venezuela si la educación hubiese sido privatizada? ¿Qué habría ocurrido en Venezuela si no hubiese construcción de viviendas? Si no se le garantizara al pueblo la salud gratuitamente y, para colmo, un bloqueo de la dimensión y de la profundidad del que resulta por las sanciones, por las medidas unilaterales coercitivas de los Estados Unidos. Afortunadamente, dentro de toda la dificultad, ahí está un pueblo, protegido en las medidas de las posibilidades y de las circunstancias contra los efectos de las sanciones. Incluso hay una política de Estado. Se ha creado una gran política social nueva que atiende a las víctimas del bloqueo, de la guerra económica en Venezuela, y que va a su casa y le toca la puerta y le pregunta: ¿cuál es la afectación en tu caso? ¿Tienes un problema de salud? ¿No hemos logrado importar tal prótesis para poderte hacer una operación, una cirugía? ¿Estás en tratamiento de diálisis? Y bueno, y poco a poco vamos dando respuestas a miles, a millones de casos, incluso con toda la voluntad y con todos los recursos del Estado allí presentes. No hemos sacrificado un bolívar, un dólar, un euro, como quieran utilizar la divisa, en la inversión social en Venezuela. Más del 75% del presupuesto venezolano va a inversión social, va a estas áreas donde ha afectado más el bloqueo, las medidas coercitivas unilaterales, la salud, la educación, la alimentación, el acceso al agua, el transporte. Allí hemos dedicado nosotros la gran inversión social. Por supuesto, también hay que considerar que las medidas coercitivas unilaterales contra Venezuela tienen efecto sobre terceros. ¿A qué me refiero? Nosotros, por ejemplo, el gobierno bolivariano diseñó una estrategia para que los países del Caribe, nuestros hermanos del Caribe, tuviesen acceso a productos derivados del petróleo para la generación de electricidad, para el transporte, para el movimiento de su industria nacional, con facilidades de pago.
Petrocaribe. Petrocaribe fue el gran escudo de protección de los estados insulares del Caribe, que está al norte, pues, de Venezuela, nuestros vecinos, nuestra familia, en la crisis económica 2008, 2009, 2010 y en lo adelante. Bueno, este año vamos a hacer esfuerzos para relanzar Petrocaribe, pero en los últimos años las medidas coercitivas unilaterales, el efecto en la producción petrolera, en la distribución del petróleo venezolano han impedido, y estos países han tenido que recurrir a otras fuentes de productos, de energía, y han tenido que sufrir también el impacto fiscal de no contar con la política venezolana. También tenemos proyectos con Trinidad, por ejemplo, de desarrollo de gas en aguas territoriales comunes, que se han visto al menos dilatados, pues retrasados por las medidas coercitivas unilaterales. Recuerden que a Venezuela se le ha robado, por los expertos dicen el desapoderamiento no, es el robo de su empresa más importante en el exterior, de su activo más importante, la empresa Citgo, en los Estados Unidos, con varias refinerías, con casi 2.000 estaciones de servicio. Bueno, totalmente. Desde el año 2017 no se podían repatriar los dividendos, la ganancia, que era para la inversión en producción, en petróleo de Venezuela, o para las políticas sociales de Venezuela. Pero ya luego, el año pasado, con la política de cambio de régimen, ya desenmascarada, bueno, decidieron arrebatarnos la empresa por completo. Y quién sabe cuál será el destino de esos recursos. Quizás el mismo destino de las reservas internacionales de la Libia, de Muammar el-Gaddafi, que fue invadida, fue asesinado el presidente Gaddafi, y esas reservas internacionales pasaron, quién sabe, a manos de quién y a qué fines. Bueno, nosotros estamos en esta batalla, estamos dándola en todos los foros, en todos los ámbitos, en lo interno, en lo internacional, en lo regional, y seguiremos dando esta batalla. Insistimos en que le hemos dicho a la fiscal Bensouda, a quien le agradecemos por habernos recibido el día de hoy, que hay que detener la barbarie de las medidas coercitivas unilaterales, que hay que hacerlo con la ley, con la razón, pero también con el corazón, que hay que ponerle a esto alma y corazón, porque mientras más nos tardamos, mientras la acción más se tarda aquí en la Corte Penal, o en la Asamblea General, o en el Consejo de Derechos Humanos, o en otras cortes nacionales incluso, que también hemos tenido que transitar esos caminos, bueno, más sufrimiento se genera, más personas son afectadas por las sanciones, más familias sufren y más injusticia se produce. Esto es, de verdad, un trabajo colectivo con carácter de urgencia, que no puede ser de esos casos a veces que en la Corte Penal duran 10 años, 12 años, no. Hemos hecho desde el corazón la solicitud, la demanda de que esto tenga un tratamiento pronto, porque puede ser además, sería, hay que decirlo así, un antecedente, un precedente, o incluso puede ser jurisprudencia para detener la locura de los Estados Unidos, no de los Estados Unidos, su pueblo, su élite gobernante, y de cualquier prepotente gobierno que se crea con la autoridad de castigar, de sancionar y de imponerle sufrimiento a los pueblos para obtener réditos políticos y resultados políticos. Esto, bueno, quería compartir con ustedes también, solo para que la carta que el presidente Nicolás Maduro le envió a la fiscal Bensouda, que le entregamos, aquí está con su firma, donde le expone muy brevemente la característica de esta remisión, los artículos en los cuales se fundamenta. Y al final, en el párrafo último, le dice: los pueblos del mundo que han padecido abusivos mecanismos sancionatorios al margen de la legalidad internacional, sabemos que la justicia es el camino para hacer prevalecer el sistema de derechos humanos. En esa convicción asumimos esta acción ante la Honorable Corte Penal Internacional. Y en realidad, este es el espíritu, esta es la intención. Traíamos incluso, aunque no queremos extendernos demasiado, pero aquí, por ejemplo, hay dos abogados, nuestra embajadora, nuestra representante ante la Corte Penal Internacional por el gobierno de Venezuela, el señor Larry de Boe,
que la acompaña, está al frente del Consejo de Derechos Humanos en Venezuela, el viceministro es internacionalista, como yo, pero los abogados y probablemente hay más expertos en derecho, tienen una frase que es la confesión de parte, relevo de pruebas. Bueno, sobran las confesiones por parte de los funcionarios de los Estados Unidos. Esto no es una política clandestina. Ellos en América Latina siempre han estado detrás de los golpes de Estado, detrás de las conspiraciones, detrás de las políticas de cambio de régimen. Pero en el caso venezolano no están detrás, están delante, están liderando. Son ellos los que quieren imponer un gobierno paralelo, son ellos los que toman las decisiones y se jactan y las disfrutan y las celebran. El colapso de un sector económico en Venezuela, gracias a las medidas coercitivas unilaterales, es celebrado en la Casa Blanca o en el Departamento del Tesoro, que como dijo nuestra vicepresidenta en Naciones Unidas, pasa a ser el Pentágono económico, el departamento de esta guerra económica contra los pueblos que quieren tomar sus propias decisiones, que son libres y que están dispuestos a todo por hacer prevalecer su soberanía y su autodeterminación. En un documento de este mismo año que hicieron circular por las cancillerías, varias cancillerías del mundo, pero sobre todo de América Latina, el Departamento de Estado, un documento se llama La Estrategia para Venezuela en el año 2020, supuestamente procurando elecciones parlamentarias, pero con más presiones, más sanciones, aplicación de mecanismos militares contra Venezuela, etc. Dicen, estamos haciendo todo lo que podemos hacer, los Estados Unidos, dice, un documento oficial que pasó a ser un comunicado interno, al final no fue compartido, los estados no lo firmaron, solo Colombia, y lo publicó idéntico como se le fue entregado por el Departamento de Estado, como si fuera un comunicado del gobierno colombiano, copia y pega, ¿no? Copy paste. Bueno, y dicen, este documento de los Estados Unidos que terminó siendo un comunicado del Departamento de Estado, estamos haciendo todo lo que podemos hacer para mitigar el impacto que nuestras sanciones tienen sobre el pueblo venezolano. ¿Y qué es lo que están haciendo? Además, aquí reconocen que las sanciones tienen un impacto y que ellos supuestamente están haciendo todo lo que pueden hacer. Yo no sé qué es lo que están haciendo. Porque incluso hubo una licencia el año pasado, si no me equivoco, en septiembre, en octubre, que se le otorgaba a algunos sectores de educación, de salud, a la Cruz Roja Internacional. Y después no se puede usar el sistema bancario internacional. O sea, son inaplicables, son un gesto hipócrita del gobierno de los Estados Unidos, tratando supuestamente de procurar y proteger lo humanitario. Señor Mike Pompeo, que fue el año pasado, abril 2019, les leo esta frase, esta declaración de él, literalmente está entrecomillada. Solo un puñado de días tras el reconocimiento de la crisis, el elemento humanitario de la crisis en Venezuela se había disparado, lo cual había sido difícil de lograr. Él dice, él reconoce, dice, lo cual había sido difícil de lograr. Había llevado años fabricar la situación, pero al dar ese paso pudimos corregir la dirección y fuimos capaces. Después dice que trasladaron comida hacia Cúcuta, aviones militares, etc. Y más adelante dice, nunca las sanciones son algo que apliquemos con regocijo. Lo hacemos solo como un medio para tratar de lograr un buen resultado para los Estados Unidos y bueno para el mundo. Cambio de régimen inconstitucional por la fuerza, a partir del sufrimiento del pueblo de la República Bolivariana de Venezuela. Luego dice Pompeo en octubre del año pasado, hemos sido consistentes, hemos instado al pueblo de Venezuela a restaurar la democracia en su propio país y ha visto las sanciones que implementamos, no solo contra el país, que a veces tiene un impacto adverso en el pueblo, sino también contra el liderazgo de Venezuela. Y aquí reconocen que las sanciones tienen un impacto, dicen a veces, pero no es a veces, yo solo le corregiría aquí a Pompeo, siempre. Tiene un impacto terrible, devastador, sobre el pueblo de Venezuela. Y después, más adelante, dice, estoy seguro que encontraremos otros lugares donde creemos que podemos ejercer presión de una manera que convencerá a Maduro de que esto no va a funcionar. Estoy seguro de que lo haremos, encontrar otros lugares donde las sanciones sean apropiadas. Esto se parece a la persecución al pueblo judío durante el Holocausto, o a la persecución al pueblo palestino de estos últimos tiempos.
Un empresario venezolano con una empresa privada que nada tiene que ver con el gobierno, le cierran sus cuentas en Londres, en Nueva York, aquí mismo, en países de la Unión Europea, sin ninguna razón, sin ninguna motivación, le impiden hacer transacciones, afectan su producción, afectan su comercialización por el simple hecho de ser un ciudadano de la República Bolivariana de Venezuela. Población venezolana que se ha ido a otros países, que también es fundamentalmente producto de las medidas coercitivas unilaterales y el gran daño que se le hizo a la economía venezolana, es sujeta de xenofobia. Recientemente, después de un lobby muy fuerte que hizo la oposición venezolana en Washington, en Miami, tomaron nuevas medidas coercitivas unilaterales, en este caso contra una empresa que tiene al menos 2.000 trabajadores, que es Conviasa, la línea aérea venezolana. Una empresa que le da servicio a los venezolanos, le da servicio a los latinoamericanos, incluso más allá de nuestro continente, que lleva adelante vuelos humanitarios de la Misión Milagro para poder hacer cirugía visual a las personas pobres que no tienen cómo pagar una operación de los ojos y con una breve operación de unos minutos pueden volver a ver o ver si nunca han visto antes. Una política de la Revolución Bolivariana, la Revolución Cubana, la Misión Milagro. Bueno, Conviasa hace vuelos humanitarios. O el Plan Vuelta a la Patria, que está en su máximo nivel, donde incluso con estas sanciones, ya no solo hay una deportación obligada, forzada, por las medidas coercitivas unilaterales, eso de deportación lo decimos porque está en el artículo 7, numeral 1 del Estatuto de Roma como crimen de lesa humanidad, sino que además impiden que el Estado venezolano pueda regresar, o pretenden impedir que el Estado venezolano pueda ayudar a regresar a sus compatriotas, a sus ciudadanos, a su país. Es una persecución. Si el presidente Nicolás Maduro desarrolló la noción del petro, una criptodivisa, una criptomoneda, un criptoactivo, una moneda necesaria en parte para poder sortear el bloqueo, que no nos permiten usar los dólares, que nos dificultan a la máxima expresión el uso de la banca en el mundo, que no podemos obtener créditos, etc. E inmediatamente, apenas lo anunció y muchos no entendíamos todavía de qué se trataba, y en la oficina oval estaba el señor Trump firmando una orden ejecutiva sancionando a quienes utilizaran el petro. El señor Trump, que en agosto del año 2017 dijo que estaba dispuesto, que no descartaba una operación militar contra Venezuela, y que ha dicho una y otra vez él, su vicepresidente, el secretario de Estado, el ex asesor de seguridad, el señor comandante del Comando Sur, permanentemente todas las opciones están sobre la mesa, incluyendo la opción militar. Amenaza con el uso de la fuerza, Carta de las Naciones Unidas, artículo 4, violado flagrantemente, y esta modalidad de uso de la fuerza a través de la economía, esta modalidad de guerra a través de la economía, esta modalidad de guerra que genera muerte, destrucción, enfermedad en Venezuela, y que nosotros hemos venido hoy a introducir en esa remisión, en esa demanda a la Corte Penal Internacional, para que en colectivo detengamos la barbarie de la élite que gobierna en Estados Unidos y haya responsabilidades y enjuiciamientos a los responsables del sufrimiento del pueblo venezolano. Dejo hasta aquí esta extensa introducción y vamos a la sesión de preguntas.